Continuando con nuestra jornada, tenemos el placer de presentar ahora al doctor Juan Pablo Torres, que desde Santiago de Chile nos va a dar una excelente presentación. El doctor Juan Pablo Torres es un pediatra infectólogo, tiene el postdoctorado en Dallas, en la Universidad de Texas, profesor asociado del Departamento de Pediatría, director de innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, pediatra infectólogo de la Clínica Las Condes, miembro vocal del directorio y del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, SLIPE, y un amigo de todos nosotros que siempre está al firme en nuestras actividades aquí en Uruguay y en Latinoamérica. Así que es un placer y un honor poder presentarlo y contar con él en esta jornada. Las dejamos con él entonces y le agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias, en realidad un verdadero gusto. Gracias a la doctora Pujada, a la doctora Pires y a todo el equipo organizador de estas jornadas por tener el honor y el placer de poder participar, ¿no es cierto?, en esta actividad académica tan importante durante esta pandemia que tantas sorpresas nos sigue dando. Así que voy a pasar a compartir la pantalla para que podamos partir la presentación y podamos pasar entonces al tema que nos convoca y que, bueno, es bastante relevante, ya que vamos a empezar a hablar de las formas de presentación clínica del COVID, ¿no es cierto?, orientado a nuestros niños y en especial al síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico o PIMS. Antes de eso, me gustaría mostrar lo que estamos viviendo en Chile, en mi país, probablemente situaciones parecidas en nuestros países de la región latinoamericana. Vean ustedes cómo en Chile tuvimos el pic en junio y después de eso no hemos salido de la primera ola con más de aproximadamente, como se ve aquí, más de 1.500 casos prácticamente todos los días confirmados, con porcentajes de positividad que han tendido a estar estables, pero también si ustedes ven el R efectivo, por ejemplo, en lo que pasa en la región metropolitana, después de los meses más críticos de junio, en que tendió a bajar, estamos actualmente en el inicio, creemos, de más bien del repunte, más que de la segunda ola, porque estamos empezando a vivir un aumento ya en casos, en hospitalizaciones y también en ocupación en unidades de cuidados intensivos, incluso anticipándonos a lo que pensamos que podía ocurrir después de la movilidad de las vacaciones del verano. Así que con todo eso, bueno, ¿qué es lo que hemos ido aprendiendo clínicamente en los niños? Por un lado, cuántos se infectan varía de país a país y dependiendo de las estrategias de testeo, sin duda, que pueden ser muy diferentes, pero aproximadamente los niños o los menores de 20 años que se confirma la infección del COVID-19 corresponden entre un 5 y un 10% del total de casos reportados y confirmados en diversidades de países con las variaciones que pueden ocurrir, como muestra esta publicación del BMJ. Si vemos lo que pasa en mi país, en Chile, vean ustedes que tenemos casi 60.000 casos hasta noviembre de niños con COVID, menores de 18 años, la mayoría de ellos concentrados durante el pic, pero vean ustedes que esa situación tiende a mantenerse, ¿no es cierto?, más o menos estable. Si vemos datos más bien desglosados, y para ir un poquito más al detalle, con los datos hasta fines de septiembre, en que ya llevaba, hasta esa fecha teníamos casi 50.000 casos de COVID en niños, tenemos un porcentaje que se mantiene a la fecha del 9% de todos los casos del país corresponden a niños menores de 18 años, sin existir una diferencia clara en su género, ya sean hombres o sean mujeres. Y los síntomas y signos que han presentado en los reportes de los casos en mi país son signos y síntomas muy similares a los que presentan los adultos, pero en una menor frecuencia. Y en ellos figura el dolor de cabeza o la cefalea, la tos, la fiebre y las mialgias o los dolores musculares. También se reporta un porcentaje de niños que pueden ser asintomáticos y no tener ningún síntoma. Sabemos que los niños tienden a tener cuadros más leves o incluso asintomáticos que los adultos. Eso es así. En este reporte, ¿no es cierto?, epidemiológico en Chile, cerca del 20%, pero sabemos que la cifra real probablemente se acerca entre un 40 a un 50% de todos los episodios de COVID o de infección de SARS-CoV-2 en los niños podrían ser efectivamente asintomáticos y afectando, como pueden ver ustedes en esta tabla, todos los grupos etarios, pero en especial a los adolescentes que tienden a tener un comportamiento ya en manifestación de síntomas bastante más parecida a lo que presentan los adultos, y mientras más pequeñitos son los niños, más asintomáticos o con menor sintomatología florida se pueden presentar cuando presentan la infección de SARS-CoV-2 cada uno de ellos. Dentro de esto también podemos ver en los datos epidemiológicos generales en Chile, con estos
casi 50.000 casos reportados, que la mayoría de ellos son niños que no tienen comorbilidades y que lamentablemente hay un porcentaje que corresponde a un poquito más del 2% que puede terminar hospitalizado, afortunadamente muy poco de ellos usando ventilación mecánica, y también tenemos, y a la fecha, un poco más de 40 niños fallecidos por COVID, en donde la mayoría de ellos, más de la mitad, tenían alguna comorbilidad, principalmente eran pacientes inmunocomprometidos con algunas enfermedades crónicas bastante severas. Pero todavía tenemos pendiente el hacer el análisis caso a caso para ver estas verdaderas causas de muerte asociadas o causadas directamente, sino por SARS-CoV-2, para tener mayor claridad respecto al impacto en mortalidad. ¿Qué sabemos de la transmisión en niños y que eso va a ir de la mano de la sintomatología que presentan nuestros niños? Bueno, hay varias hipótesis, ¿no es cierto? ¿Por qué los niños se infectan menos, serían menos susceptibles, transmiten menos o tienen menos sintomatología al momento de tener la infección? Debido a no alteraciones, sino que a características diferentes de su sistema inmune, que pueden tener una respuesta inmune innata mucho más potente o una mayor cantidad de células, de una respuesta celular inmunológica que es distinta, tienen menos comorbilidades, menos exposición a patógenos, pueden, ¿no es cierto?, tener menos receptores, el receptor AC2. Pero bueno, ¿qué evidencia ha ido apareciendo respecto a esto en los niños? Entendiendo que hay pasos, ¿no es cierto?, en el proceso de la infección del SARS-CoV-2 en que entra el niño y que ese niño puede desarrollar más o menos carga viral y finalmente eso puede determinar sí o no una mayor o menor transmisión hacia otros niños o hacia la comunidad. Pero ojo, porque en esto la infección hablar de infección no es lo mismo que hablar de transmisión, no es totalmente extrapolable, así como tampoco necesariamente el que los niños tengan altas cargas virales significa que transmitan más. Puede ser, como ocurre en otras infecciones virales, que el hecho de tener cargas virales más altas incluso desencadena una respuesta inmune, sobre todo algunas citoquinas como interferón, que puedan terminar controlando mejor la infección. Entonces hay que tener esa cautela en la interpretación. Pero ha partido y ha existido evidencia en donde, pues este es uno de los primeros estudios poblacionales más amplios en Islandia, publicado en New England Journal of Medicine ya en abril, en donde vean ustedes que la detección por PCR, estudiando el 6% de toda la población de Islandia, mostró que en los menores de 10 años la detección era significativamente menor en cuanto a la detección a través de PCR para SARS-CoV-2. La mitad de lo que ocurría en edades mayores, 6 versus 13% aproximadamente, o sea, mostrando que los niños tenían una menor detección o diagnóstico o infección de SARS-CoV-2. Después hay otros datos, en este caso de Corea del Sur, en donde además se ha hecho la trazabilidad y el contact tracing a partir de casos de niños, y adultos, ¿no es cierto? Aquí mostrados en las columnas cuántos casos secundarios pueden haber, y ustedes pueden ver que en el caso de los menores de 10 años, los casos trazados secundarios que pueden ocurrir son significativamente menores, y ya cuando los niños son más bien adolescentes, tienen cifras bastante parecidas a los adultos, con algunas limitancias estos estudios que no pueden descartar exposición necesariamente a otros sujetos, así que hay que hacer un análisis cauteloso de esta información. Datos de Holanda, de la atención primaria, en donde ustedes pueden ver aquí la correlación infectado-infectante, y ustedes ven que hay una tendencia más bien lineal a que cuando alguien se infecta lo hace a partir de alguien que tiene una edad parecida a la del infectante y el infectado. O sea, si se infecta a alguien de 55 o 60 años, probablemente se contagió de alguien o de un conocido o un par cercano a esa edad. Y cuando vemos lo que ocurre en las edades más pequeñas, casi hay una ausencia de casos. O sea, nuevamente mostrando de que en los niños, en los menores de 20 años, esta transmisión podría ser menor. Y los receptores también, esta fue la primera publicación en JAMA, en donde se observó que la expresión del receptor AC2, en este caso no eran niños ni adultos infectados con SARS-CoV-2, sino que eran muestras de epitelio nasal obtenidos de una cohorte de niños y de adultos con y sin asma, pero se veía que en la medida que menor era la edad, menor era la expresión del receptor que utiliza SARS-CoV-2 para entrar a las células epiteliales, que es el receptor AC2 o de la enzima convertidora de angiotensina 2, y que va aumentando a lo largo de la edad. También los niños tienen un endotelio más sano, lo cual podría explicar de que tengan menos síntomas, tienen menos inflamación de su endotelio por enfermedades crónicas como la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo. Estos son publicaciones en Nature,
en donde se muestra que SARS-CoV-2 puede en la microscopía electrónica detectarse en endotelio, ¿no es cierto?, en este caso de adultos fallecidos por SARS-CoV-2, que puede desencadenar una respuesta inflamatoria local en el endotelio y que también puede desarrollar una respuesta apoptótica. Así que hay un rol del endotelio que no deja de ser importante. Y ya cuando estudiamos niños con SARS-CoV-2, se ve que las cargas virales, incluso en los primeros días de la infección, en los primeros 2 días, pueden ser cargas virales en logaritmos bastante altos, lo que, insisto, no significa necesariamente que sean más contagiantes ese nivel de carga que otros niños, va bajando después a lo largo de los episodios de la infección, a los 3 y 7, a los 7 y 26 días, y pueden terminar siendo más altas que lo que ocurre incluso en adultos, pero depende de qué comparación y qué temporalidad durante el periodo de infección hagamos para ser más justos. Y en este mismo estudio publicado en Journal of Pediatrics se ve que la expresión del receptor AC2, ahora con sujetos que sí tenían la infección de SARS-CoV-2, es significativamente menor, nuevamente, igual que el otro estudio, ¿no es cierto?, de la corte de pacientes asmáticos, cuando eran sujetos menores de 10 años versus los mayores de 10 años. O sea, expresan menos receptor, lo cual también podría ir de la mano de una menor susceptibilidad o eventualmente una menor transmisión. Y un punto tremendamente complejo que estamos enfrentando, que es el abrir o no los colegios. Vemos que hay situaciones bien diferentes en América Latina. Mi país, en que hubo un cierre masivo de colegios desde el 13 de marzo, 16 de marzo, prácticamente hasta la fecha, en que ahora se ha reabierto más o menos solamente el 10% de los colegios, a otros países, ¿no es cierto?, como Uruguay, en donde la asistencia a clases se ha mantenido, tengo entendido, de una manera, no sé si la habitual, pero bastante amplia, para mantener este bien esencial que es la educación en los niños. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un estudio que creo que resultó bastante interesante, está publicado en Clinical Infectious Disease, para ver la prevalencia de anticuerpos en un brote, en el primer brote amplio y grande que hubo en un colegio, que fue el que determinó el cierre de todos los colegios en Chile, aquí en la región metropolitana, para ver, y lo hicimos un par de meses después de que había ocurrido el brote, hicimos un estudio de los niños y adultos que habían tenido, que habían estado durante el brote, más de 1.000 estudiantes y más de 235 adultos, ya fueran profesores o administrativos de ese colegio, para ver cuántos eran seropositivos. Y lo que pudimos ver es que en el total de estudiantes, el porcentaje de positividad o que tuvieron una respuesta, un contacto con el SARS-CoV-2 fue prácticamente un 10% versus un 20% de los profesores. O sea, hubo más adultos infectados que niños. Y eso resultó de una manera significativa. Principalmente los niños más infectados en este estudio, o con más detección de anticuerpos, fueron los más pequeñitos, pero porque el brote partió justamente por algunas reuniones de apoderados y por algunos profesores contagiados con SARS-CoV-2 en los niveles preescolares. También pudimos ver, en cuanto a una encuesta de síntomas durante el periodo del brote, que aquellos que tuvieron detección de anticuerpos tuvieron significativamente más síntomas, tanto los niños como los adultos, cuando tuvieron, reforzando la idea de que algún impacto tuvo en síntomas la detección de estos anticuerpos, pero también bien interesante que en los que no tuvieron síntomas, o sea, los que habrían cursado un cuadro asintomático, con las limitaciones que tiene el hecho de hacer una encuesta retrospectiva, eso sí, significativamente hubo más casos sintomáticos en los estudiantes, vale decir en los niños. El 40% de los niños que tuvo detección de anticuerpos no reportó haber tenido nunca síntomas durante el brote, versus, y resultó significativo, un 18% en los adultos. O sea, efectivamente, los niños tienden a ser cuadros más asintomáticos y esta cifra que encontramos está, hace ya varios meses atrás, está bastante de la mano de este 40 o 50% de los casos en que los niños, cuando hacen infección de SARS-CoV-2, podrían ser cuadros más bien asintomáticos. Y cuando estudiamos la distribución aquí en puntos naranjos, ¿no es cierto?, cuando los profesores jefes estaban infectados, fíjense ustedes que eso ocurrió principalmente en este brote en el nivel preescolar, vale decir en el prekinder, en el kinder, en algunos cursos de los primeros años de enseñanza básica y mucho menos en la media, y en las barras los niños que estaban infectados por cada uno de los cursos. Pero pudimos también ver de que la dirección de la transmisión fue principalmente desde los adultos hacia los niños y no al revés. Se contagiaron a partir de un adulto, ya sea en el hogar, de sus profesores y mucho menos a partir de otros niños o otros compañeros. Y eso también es interesante ponerlo en el contexto de otro estudio. Hay un estudio publicado hace muy pocos días por el grupo del doctor James Ladany
después de la reapertura de los colegios en junio y julio en Inglaterra, y ellos encuentran que la incidencia y el número de brotes que existen en los colegios en general son pocos, pero cuando ocurren van de la mano cuando esos de una incidencia regional del COVID-19 alta. A mayor incidencia regional, mayor número de brotes, siendo los colegios entonces un reflejo de lo que ocurre en la comunidad, más que la verdad un verdadero zona vectora de aumentar la transmisión al resto de la comunidad. Así también experiencias como la Dinamarca, que abrieron los colegios, los más pequeñitos, que parecen ser los que son los menos susceptibles, los que menos se infectan o menos transmiten, y vean ustedes cómo ellos mantienen el R, el número reproductivo, bajo el 1 de una manera bastante satisfactoria. Otra situación distinta, como fue lo que ocurrió en Israel, en donde la reapertura de los colegios, más otros factores, probablemente una ola de calor, el poco uso de mascarillas, o quizás la poca cantidad de medidas asociadas que se tomaron junto con la reapertura de los colegios, coincidió en un aumento muy significativo en los casos de COVID a nivel del país, que llevó incluso a tener otra cuarentena y que después logró ser controlada de una manera bastante rápida. Y por último, en respecto a este punto, ¿no es cierto?, la menor susceptibilidad, este es un estudio en JAMA Pediatrics, en donde se comparan niños versus adultos, y se ve que hay un R, ¿no es cierto?, de un 44% de menos, o más o menos la mitad de los casos al comparar niños versus adultos respecto a estar infectados, o sea, una menor susceptibilidad de los niños en comparación con los adultos, más o menos la mitad de los casos, o en esta publicación del MMWR con cifras muy altas, cuando se comparan incidencias del COVID en niños en edad escolar, entre los 5 y los 11 años, aquí en las líneas punteadas pequeñas, o entre los 2 y los 17 años, más los adolescentes, ¿no es cierto?, en las líneas punteadas gruesas, se ve que con más de 100.000 niños en cada uno de los grupos, la incidencia es significativamente menor, mientras más pequeñitos son los niños versus cuando son ya más adolescentes, 37 versus 63%. Por lo tanto, como veíamos en esta figura, probablemente los niños tienden a infectarse menos que los adultos, más o menos en la mitad respecto a los adultos. La mayoría de esas infecciones ocurren principalmente en las casas, en sus hogares. Las cargas virales pueden ser en niños tanto asintomáticos o sintomáticos, pueden ser variables y pueden ser incluso altas, lo que no necesariamente determina que la transmisión sea más alta, porque en general lo que hemos observado en COVID o SARS-CoV-2 es que la transmisión es más baja que lo que vemos en el rol de los niños en la transmisión, comparado, por ejemplo, con lo que pasa en influenza, en donde los niños en edad escolar, sobre todo, tienen un rol vector bastante más significativo. ¿Y qué hemos ido aprendiendo de la presentación clínica del COVID-19, ya de la clínica propiamente tal? Sabemos que COVID puede tener diferentes etapas, que es un virus largo, que es un virus anodino y que a veces puede en los primeros días tener síntomas bastante similares, ¿no es cierto?, a los de un cuadro de un resfrío o un poco de una gripe, ¿no es cierto? En los niños sí, con más prevalencia de síntomas gastrointestinales, como vamos a ver, con algunas alteraciones en algunos biomarcadores. Después, en algunos de los niños puede haber una fase, un estadio 2, en donde puede principalmente consolidarse la infección respiratoria baja, la neumonía, la disnea, la hipoxia, con alteraciones en las imágenes, y en algunos pocos niños una fase hiperinflamatoria, que en los adultos tiende a ser un síndrome de estrés respiratorio, un choque, una falla cardíaca. En muy poquitos niños puede ocurrir eso, o bien puede haber un estado de PIMS o síndrome multiinflamatorio sistémico pediátrico, como vamos a ver a continuación. Esta diapositiva, gentileza del doctor Iván Hunk, me gusta mucho porque es un muy buen resumen de lo que ocurre en el COVID más leve versus el más severo. Vean ustedes cómo la excreción del virus en el cuadro leve puede ser más corta y más extendida en el caso severo. La fase inflamatoria tiende a ser más baja y más controlada en el cuadro leve versus el cuadro severo, ¿no es cierto? Y la detección del virus puede ser más acotada en el cuadro leve de COVID versus el cuadro más severo. Y todo eso se va acompañando, ¿no es cierto?, de diferentes etapas de presentación clínica, como son los cuadros más leves, más bien como un resfrío o síntomas gastrointestinales. Después en un cuadro más bien de compromiso respiratorio,
respiratorio, tipo neumónico, con dificultad respiratoria, con distrés, y finalmente el caso más complejo, que es cuando hay una gran inflamación, un estado de una fase hiperinflamatoria, en donde puede haber shock, síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, PIMS en el caso de los niños, desórdenes de coagulación, etcétera, para lo cual no tenemos muy definido un claro tratamiento. En las primeras series que empezaron a aparecer de la sintomatología de los niños, series más grandes, apareció, ¿no es cierto?, en abril, esta americana, en donde fíjense ustedes, cuando se comparan los datos entre niños y adultos, que los niños tendieron a tener más o menos los mismos síntomas que como lo decíamos, que los adultos, pero una menor frecuencia. Fiebre, los adultos 93%, aquí, ¿no es cierto?, con 291 niños incluidos en este análisis, 73%. Fiebre 71 versus 56, tos 80 versus 54, mialgia 61 versus 23 y así consecutivamente. Y si veíamos cuáles son las edades que más se hospitalizaban o que podían llegar a UTI, eso se concentraba principalmente como grupo de riesgo quizá en los menores de 1 año, como los niños más susceptibles a tener una mayor sintomatología de severidad. Después empiezan a aparecer otros estudios, esto ya pasamos a junio, a fines de junio, ¿no es cierto? Un estudio amplio europeo con 82 hospitales, 25 países incluidos en el análisis, más de 580 niños, el 62% de ellos hospitalizados, probablemente por la naturaleza de la recopilación de datos de este estudio, que fue a partir principalmente de casos hospitalizados, y en donde vemos, ¿no es cierto?, que los menores de 1 mes podían tener significativamente más ingreso a unidades de cuidados intensivos, un poquito más de preponderancia de los casos más graves en los pacientes de sexo masculino y enfermedades crónicas previas no más allá del 25%. También la infección respiratoria baja, que en los casos de evolución grave puede alcanzar casi a los 3/4 de los casos, casi el 75%. Y hallazgos radiológicos son los típicos, habituales, similares a los de adultos, sugerentes de neumonía o con vidrio esmerilado, ¿no es cierto?, con patrón de parches bilaterales, etc. También en China se reproducía bastante lo mismo, mayor preponderancia de sexo masculino en los niños infectados con SARS-CoV-2, neumonía, fíjense ustedes, el otro tenía 75, aquí 65%, ¿no es cierto? Y en cuanto a los síntomas, podíamos ver la presencia de tos, de eritema faríngeo, de fiebre, pero en el orden del 40 o casi 50% de prevalencia, menos que en los adultos. Y las imágenes, como decíamos, las alteraciones radiológicas que son similares y también menos frecuentes que en los adultos. Este es otro estudio, no voy a entrar en detalles porque es una diapositiva muy llena de datos, pero que fue publicado reciente, hace un poco más de un mes en Pediatric Infectious Disease, de una serie, ¿no es cierto?, que toma reportes de 5 países, un estudio multinacional, en donde más de 400 niños con diagnóstico de SARS-CoV-2 fueron reportados. Nuevamente hay hallazgos bastante similares por un lado, en donde predominan más bien, ¿no es cierto?, los lactantes, en donde la preexistencia de condiciones médicas, ese porcentaje no me calza porque es 83 de 400, debiera ser cercano al 20%, vale decir 80% de los niños no tenía una preexistencia o condición mórbida previa. Y respecto a los síntomas, nuevamente los mismos que hemos conversado, fiebre, infección respiratoria alta, síntomas gastrointestinales o dolor de cabeza como los más preponderantes. Nosotros en Chile tenemos datos, gracias a un estudio que ha liderado la doctora Tapia, la doctora Fritis y varios de los que trabajamos en los hospitales pediátricos y ahora también en hospitales de regiones. Entonces se ha armado una casuística como para conocer datos locales nuestros, latinoamericanos, ¿no es cierto?, de 390 niños hospitalizados. Estos son datos aún no publicados, pero que están ya recopilados y que esperemos ser próximamente publicado, en donde vemos que la edad promedio, estos son todos los niños que se hospitalizaron por COVID en esta red chilena que abarcaba, ¿no es cierto?, centros de la región metropolitana y regiones. Edad promedio, los niños hospitalizados, 5 años, comorbilidades, más de la mitad de los niños no tenían ninguna comorbilidad. Y respecto a los síntomas, nuevamente vemos que son muy parecidos a las otras series. Fiebre, el 70% de los niños hospitalizados con COVID tuvo fiebre.
muchos de los niños, como después en orden de prevalencia, ¿no es cierto?, vinieron los síntomas gastrointestinales, el dolor abdominal, vómitos y diarrea, los porcentajes que ahí aparecen, y finalmente la presencia de tos. Eso configura entonces la mayoría de los síntomas que tienen los niños cuando tienen infección por SARS-CoV-2, en este caso de una cohorte de 390 niños hospitalizados. Es interesante empezar a conocer algunas otras cosas que pueden ocurrir, por ejemplo, respecto a las coinfecciones. Hubo 14 casos en donde se detectó en hemocultivo una infección por Staphylococcus aureus, vale decir una bacteriemia estafilocócica asociada Haemophilus influenza, Streptococo también, u otras infecciones urinarias, otras infecciones por enterobacterias. Y respecto a los virus que hemos visto que prácticamente no tuvimos circulación viral durante este invierno en muchos de nuestros países, de BRS, de influenza, etcétera, solamente el 8% de estos 390 niños hospitalizados tuvo además una detección de algún virus respiratorio. Adenovirus, rino o enterovirus, eso hecho por FilmArray o por test de diagnóstico molecular para influenza, bocavirus, y fíjense ustedes, ningún niño con BRS y ningún niño con infección por influenza, lo cual es algo realmente bastante inédito, pero fue lo que hemos vivido durante la pandemia. Y finalmente, más de la mitad de estos niños tuvieron cuadros ya sea sintomáticos, en que se detectó SARS-CoV-2 por búsqueda activa al momento de hospitalizarse, o cuadros leves o moderados, y un porcentaje de ellos, un cuarto, tuvo el PIMS o el síndrome multisistémico inflamatorio, que es a lo que me voy a referir ahora a continuación. Antes de eso, no olvidar la población de pacientes inmunocomprometidos que tienen presentaciones, ¿no es cierto?, y condiciones que podrían ser un poquito más especiales o de riesgo. Está la recomendación, ¿no es cierto?, de manejo de estos niños, está publicado en la página de SLIPE. Hemos trabajado en un grupo amplio de infectólogos para ponerlo a disposición y se puede descargar de la página de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica sin problema. Pero entonces empieza a aparecer en el transcurso de la pandemia, por ahí por los meses de abril, un llamado de alerta de las sociedades científicas, principalmente de Reino Unido, de Italia y de España, de niños que empezaban a llegar a las UTIs con un cuadro parecido a un Kawasaki, o sea, con vasculitis, con inflamación de los ojos, de los labios, algunos con alteraciones coronarias incluso, o exantema, o tipo shock tóxico, con necesidad de drogas vasoactivas, volumen, etc. Y empieza a constituirse entonces este síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico en una entidad que empieza a estar asociada o gatillada por COVID. En diferentes posibles explicaciones fisiopatológicas. Por un lado, que podría haber una respuesta tipo superantígeno o una alteración en la presentación de antígeno que podría llevar, ¿no es cierto?, a un refuerzo de la respuesta inflamatoria, o bien también, junto con ello, que haya una alteración en la respuesta de interferón, sin un clearance eventualmente viral, o algo que haga que haya una liberación sostenida y masiva de las citoquinas que terminen generando este proceso inflamatorio multisistémico finalmente en el niño de una manera un poco descontrolada. Empiezan a aparecer los reportes, uno de los extensos del New England Journal of Medicine, con 186 casos de PIMS o de MIS-C, como son los criterios americanos, ¿no es cierto?, en donde llamaba la atención que el 80% de estos niños requirió un ingreso a UTI y hubo 4 niños fallecidos. Y los casos de PIMS se empiezan a observar aquí en las barras rojas, casi en espejo, un mes después del aumento de incidencia o del testeo de aumento en el porcentaje de positividad del testeo por PCR en el país o por área geográfica determinada, haciendo la asociación entonces que algo gatilla SARS-CoV-2 y que tiempo después, algunas semanas después, se empiezan a ver los casos como algo o como un fenómeno más bien postinfeccioso o inmunológico asociado a COVID. En niños que tienen ¿qué síntomas? Que pueden tener compromiso cardiovascular, como elevación de biomarcadores como la troponina, el ProBNP o incluso alteraciones ecocardiográficas, principalmente alteraciones miocárdicas y algunos de ellos incluso coronarias, pero principalmente, si vemos los otros sistemas, no el cardiovascular, alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, vómito o incluso cuadros de abdomen agudo. En esta serie americana
extensa. Eso sí, a diferencia del Kawasaki, la mayoría de los niños eran más grandes, tenían una mediana edad de 8 años, o sea, no lactantes, sino que ya más bien escolares, todos con fiebre, eso es parte del criterio de definición del PIMS o del MIS-C, y vean ustedes que estos se terminaron tratando de una manera muy extrapolada del Kawasaki con inmunoglobulina intravenosa más glucocorticoides sistémicos, principalmente metilprednisolona. El 80% de estos niños requirió tratamiento en una unidad de cuidado intensivo y pueden haber otro tipo de alteraciones, incluso en el sistema nervioso central. Pues, aparte de la miocarditis, puede haber síndrome de activación macrofágica, serositis, o sea, un espectro de una vasculitis o una inflamación bastante amplia y bastante compleja que puede poner en riesgo la vida del niño. Afortunadamente, esta entidad es extremadamente poco frecuente dentro del total de niños que tiene PIMS. Esto es un reporte español, sin entrar en detalles, que son niños que se pensaban que tenían apendicitis, pero que terminaron siendo PIMS, o sea, sospecha de PIMS en caso de que haya un dolor abdominal agudo tipo apendicitis. En el caso de Chile, nosotros a través de las redes sociales y con un grupo una red de infectólogos, pediatras a lo largo de todo el país, sirvió, digamos, para que una vez que empezaron a aparecer los casos de PIMS, pudiéramos llevar un reporte semanal de los casos. Y esta es la foto de lo que ha ocurrido con los PIMS en mi país, en Chile, de lo que hemos podido recopilar de esta red que hemos coordinado, ¿no es cierto?, en donde vean ustedes que ya tenemos a la fecha, hasta el 11 de noviembre, casi 190 casos, y la mayoría de los casos empezaron a aparecer un poco después, como un mes después del pic que tuvimos desde comienzos de junio. Empieza desde comienzos de julio a aparecer los casos de PIMS, de una manera bastante similar a lo que ocurría, ¿no es cierto?, por lo reportado en Estados Unidos. Esta es nuestra publicación de los primeros 27 casos a través de esta red, ¿no es cierto?, que les comentaba, de varios hospitales en Chile, de los primeros 27 casos de PIMS, en donde, vean ustedes, podemos ver algo muy parecido a lo que mostraban los americanos, en que después de tener porcentajes de positividad que empiezan a aumentar, 4 semanas después empiezan a llegar los casos a nuestros hospitales, en este caso a 3 hospitales pediátricos del área metropolitana. Es una figura muy parecida a lo que ocurría en Estados Unidos, y aquí está la región metropolitana, en donde se ve los casos que vimos de MIS-C o de PIMS en el área norte y en el área sur de Santiago, que iba muy de la mano de la incidencia regional, ¿no es cierto?, que se concentraba en el área norte y justamente en el área sur. ¿Y qué es lo que tenían estos niños? Estos 27 niños, aquí están los 27, los que estuvieron en una unidad de pediatría básica o en unidades de cuidados intensivos. Bueno, mediana de edad, 6 años, la mayoría de ellos sin comorbilidades, 3/4 de ellos sin comorbilidades, y que podían tener 4 o 5 días de síntomas previo al ingreso. Todos tenían fiebre, eso era parte de la definición, y en los síntomas más frecuentes asociados fueron los síntomas gastrointestinales cuando los niños tuvieron PIMS, dolor abdominal, diarrea y vómito. La mitad de ellos con síntomas tipo Kawasaki, rash, inyección conjuntival o cambio en las mucosas, y 1/4 de estos pacientes con tos o con edema de extremidades. En respecto al ecocardiograma, el 70% tenía un ecocardiograma normal, o dicho al revés, el 30% al ingreso tuvo alguna alteración en el ecocardiograma. Finalmente, casi la mitad a lo largo de la evolución tuvo alguna alteración, y un 17 o 18% tuvo anomalías coronarias. Respecto a los exámenes de ingreso, básicamente inflamación, proteína C reactiva muy alta, dímero D también elevado, y durante la hospitalización, en los casos más graves, se observaba, ¿no es cierto?, en los casos de PIMS, una disminución en las plaquetas, que fue significativamente más baja que en los niños que tuvieron un cuadro más leve, un dímero D más alto, una albúmina más baja en los casos más graves comparado con los menos graves, y también una caída en la hemoglobina. Esos fueron los principales hallazgos en el laboratorio. Y respecto al tratamiento, la mayoría de los niños, como les decía, se trató con un tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y corticoides sistémicos, que fue principalmente metilprednisolona, una dosis de 1 o 2 miligramos kilo día por 5 días de uso. Respecto a la comparación, si lo comparábamos con los datos americanos, son datos muy similares. La verdad es que ustedes pueden hacer la comparación: dolor abdominal 61 versus 63, rash cutáneo 55 versus 52, o sea, extremadamente parecido.
Y también de alguna manera en la misma publicación multicéntrica latinoamericana que habíamos visto, tienden a tener algunas similitudes, pero llama la atención en esta publicación el que el ingreso a UTI, por ejemplo, sea solamente de un 21%, siendo que en nuestra serie fue de entre un 60 a un 80%, también similar a los americanos. Por lo tanto, estos niños tienden a tener características en donde puede predominar los síntomas tipo Kawasaki, la patología o los síntomas gastrointestinales, como aquí aparecen, y la mayoría se tratan de un tratamiento extrapolado del Kawasaki con gamma-globulina intravenosa y corticoides sistémicos. Nosotros hemos ido ampliando, se ha ido ampliando en esta red que lidera la doctora Tapia, ¿no es cierto?, los casos de PIMS, ya vamos llegando a los 113, tenemos datos ya catalogados para 92, no han cambiado mucho respecto a los primeros 27, vemos que hay un aumento al incorporar más casos de ingreso a UTI, uso de antibióticos, la mayoría de estos niños como llegan graves, y casi el 80% son la UTI, se parte un tratamiento con antibióticos, pero vean ustedes que la mediana de uso de antibióticos es de solo 2 días, o sea, ya cuando hay evidencia de que no hay infección, se suspenden, o hemocultivos negativos o cultivos negativos, se pueden suspender. Por lo tanto, y para terminar, algunos aprendizajes hasta ahora de esta entidad de PIMS es que ocurren aproximadamente un mes después de los picos de porcentaje de positividad a nivel regional o a nivel de una comuna o a nivel de una región en un país. Es una entidad poco frecuente, que hay que sospecharla precozmente y hospitalizar porque los niños pueden tener una evolución grave y clínicamente pueden tener fiebre, síntomas gastrointestinales, un tipo de presentación tipo apendicitis o tipo Kawasaki o con shock. Una mediana de edad cercana a los 6 o 8 años, pueden estar 9 días hospitalizados y hasta el 80% puede terminar en UTI. Después del ingreso, la gran mayoría de estos niños se va recuperando. Anomalías coronarias pueden existir. En nuestra serie el 18% de los niños se detectaron anomalías coronarias. Afortunadamente la mayoría de ellas tendió a revertirse con el tratamiento. Y pedir el estudio de biomarcadores inflamatorios, no hablamos aquí del diagnóstico, porque esto es más bien de lo clínico, de los síntomas, ¿no es cierto? Pero pedirlos cuando corresponde y no pedirlos cuando no corresponden, porque si no podemos terminar confundiendo un PIMS por sus biomarcadores en casos de bacteremias estafilocócicas, como decíamos. Así que ser cauto y pedirlos cuando se cumplen los criterios. Manejo, esto fue lo que más se usó en nuestra serie en niños, metil y inmunoglobulina extravenosa. No tenemos experiencia con el uso de algunos monoclonales como tocilizumab y no olvidar ni abusar de los antibióticos. La mayoría de los niños no recurrió y fue muy importante y sigue siendo, y siempre lo es, trabajar en equipo, los infectólogos, con los utiólogos, con la guardia en la urgencia, ¿no es cierto?, con los inmunólogos, para hacer un buen seguimiento de los pacientes. Hasta la fecha, afortunadamente, en Chile no han habido niños que hayan fallecido por PIMS, gracias probablemente a un ingreso o a un manejo relativamente precoz, porque es importante hacer esa sospecha precoz y hospitalización para que el resultado y el outcome sea favorable. Y en eso, educar a los padres y a los profesionales de la salud. Para eso hay diferentes algoritmos, no voy a entrar en detalle del manejo, porque como les digo, esto era más bien de sospecha clínica esta charla, pero sabemos que hay estudios de primera línea, ¿no es cierto?, con diferentes biomarcadores, y dependiendo del tipo de PIMS y de su fenotipo, en general, además de la inmunoglobulina y de los corticoides, se puede agregar, ¿no es cierto?, ya sea el antibiótico, en caso que tenga un shock, la enoxiparina, en caso de que tenga un dímero D muy elevado, sobre 1000, ¿no es cierto?, o la aspirina en caso que tenga un fenotipo tipo Kawasaki. Y también no olvidar el seguimiento que hay que hacer en estos niños, multidisciplinario por pediatra, hematología, inmunología, infectología, cardiología, porque pueden haber secuelas y no sabemos bien qué secuelas pueden quedar en el largo plazo en aquellos niños que hicieron PIMS. Por lo tanto, y con esto ya termino, el rol de los niños en SARS-CoV-2. Entonces sabemos que los niños se infectarían menos que los adultos, transmitirían menos, por lo menos en comparación con otros virus, probablemente por diferentes factores inmunológicos, de receptores, de carga viral, etcétera, que pueden haber presentaciones inhabituales como la que acabamos de mostrar en PIMS, pero que son muy infrecuentes, afortunadamente, porque en la gran mayoría de los niños que llegan a tener SARS-CoV-2, los síntomas son similares a los adultos, pero menos intensos, menos frecuentes, incluso asintomáticos. Tratamiento no era tema de esta charla, pero ahí está, ¿no es cierto?, sigue siendo bastante empírico y ya veremos lo que vendrá, ¿no es cierto?, en niños con vacunas. Estamos viviendo estudios de fase 3, pero la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, en adultos, para ver cuándo podremos tener una respuesta para esto en los niños. Bueno, eso era lo que quería comentar con ustedes. Espero que hayamos podido tocar la mayoría de los temas y si no, bueno, ya habrá oportunidad de hacerlo más en detalle, pero muchísimas gracias por el tiempo y por la atención.
Muchas gracias, Juan Pablo, por tu excelente exposición y por dejarnos tan claro todas las formas de presentación clínica entonces en los niños. Tú no lo podés escuchar, pero acá en la sala los que estamos te estamos aplaudiendo. Y bueno, y vamos a pasar a las preguntas. La primera dice, a lo largo del transcurso de la epidemia en su país, ¿ha identificado cambios en la proporción de niños asintomáticos? Sí, es una excelente pregunta y la verdad es que si uno ve los datos epidemiológicos, la respuesta es que sí. Ya ha tendido a pasar, o digamos que hay dos cosas. Por un lado, que el porcentaje de niños inicialmente detectados al principio de la pandemia versus lo que estamos viendo ahora ya después de varios meses de pandemia, y eso ocurrió en varios países en el mundo, ha tendido a subir. O sea, al principio pensábamos que el porcentaje de niños o menores de 18 años infectados podía estar en el orden del 3, del 5, del 7%, y ya vemos que en realidad estamos en cifras más bien cercanas al 10%. Por un lado, probablemente porque muchos de los niños estuvieron muy encerrados, ¿no es cierto? Estuvieron en las casas, consultaban poco, se infectaban menos, por lo tanto se testeaban bastante menos. Cuando se empiezan a ampliar los sistemas de pesquisa de diagnóstico, tiende a aumentar la cantidad de niños, por un lado, o sea, aumentar el porcentaje respecto al total de infectados en un país, y también empieza a ocurrir, ¿no es cierto?, que el porcentaje de asintomáticos, que no lo teníamos muy claro, empieza también a aumentar, probablemente por causas como las que estábamos conversando recién, llegando entonces a una cifra que actualmente creemos que de los niños, los cuadros asintomáticos, más que ser un 10, un 20%, un 30%, está en una cifra más bien cercana al 40 o 50% de todos los episodios en niños con SARS-CoV-2 podrían ser asintomáticos. Muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta que nos llega, que dice, ¿los recién nacidos con infección asintomática por SARS-CoV-2 transmiten el virus? Sí, bueno, la verdad es que en recién nacidos hemos tenido casos, están reportados también en la literatura. Esta cohorte o esta red hospitalaria, ¿no es cierto?, que está funcionando en Chile, está próximo a terminar su publicación justamente en lo que ocurre en los más pequeñitos, en los recién nacidos. Y lo que, en resumen, para no entrar en el detalle mismo, se ha visto en este grupo etario, es que la mayoría de estos niños han tendido a tener cuadros bastante leves, salvo algunos niños muy puntuales que tenían cardiopatía severa o casos más bien de comorbilidad extremadamente grave, ahí el COVID también pudo ser más grave, pero la mayoría de estos niños tuvieron cuadros más bien tenues. Si es que esos recién nacidos pueden transmitir la infección a otros sujetos, es muy probable que sí, podría ocurrir, pero sabemos que los niños en general tienden a transmitir menos que los adultos. Yo creo que no tenemos una respuesta todavía definitiva para tener la certeza de qué tan transmisores son los recién nacidos en COVID en comparación con otros rangos etarios, pero creo, y esto es una opinión, digamos, más personal, creo que si bien tienen la posibilidad de transmitir la infección, no creo que sean los principales vectores transmisores de infección a otros rangos etarios. Siguiendo con las preguntas, la siguiente dice, ¿cuáles son los grupos de riesgo en niños considerados en su país para COVID-19? Sí, bueno, otra buena pregunta. En general son bastante similares a los grupos de riesgo que han sido considerados para los adultos, ¿ya? En eso caen los niños que tienen infecciones, que tienen un inmunocompromiso, los niños que, ¿no es cierto?, tienen trasplantes de órganos sólidos, trasplantes de médula ósea o precursores hematopoyéticos, o que son niños oncológicos. Sin embargo, si vemos los datos, al menos en Chile, de los niños con cáncer oncológico, el outcome o el resultado clínico en esos niños, la verdad es que no ha sido necesariamente más adverso que el de un niño que no tiene cáncer o que no es inmunocomprometido por cáncer. En algunos otros niños y otros grupos de riesgo que también están dentro, ¿no es cierto?, de esto, son los niños que pueden tener diabetes, ¿no es cierto?, enfermedades crónicas pulmonares o enfermedades inmunológicas bastante complejas. Pero en general, yo diría que en el caso de los niños también los grupos de riesgo son bastante similares a los adultos, teniendo eso sí en consideración que algunas patologías crónicas no están tan presentes, y también haciendo el énfasis, y aparecía ahí en alguna de mis diapositivas, el antecedente, no sé si como en realidad es una comorbilidad, la obesidad
es un punto que podría ser también relevante. Y lamentablemente en Chile tenemos casi un récord de niños con obesidad infantil y con sobrepeso, que también nos podría estar jugando en contra, y se están haciendo algunos análisis justamente al respecto para ver el peso de ese factor de riesgo también, como grupo de riesgo el ser obeso. Siguiendo con este tema, aprovecho a preguntarte, Juan Pablo, porque tú mostrabas dentro de los fallecidos un niño con asma. El asma habitualmente no lo consideramos, acá por lo menos un factor de riesgo, como que haya un aumento de enfermedad por COVID, un riesgo por COVID en nuestras recomendaciones. Pero bueno, ¿podrías comentarnos algo al respecto? Sí, no, yo coincido, Mónica, con eso. Creo que hasta el momento el asma no aparece como una entidad, digamos, una enfermedad o una comorbilidad de mayor riesgo. Como decía también, justamente, y por eso es importante el comentario que creo hice durante la charla en los fallecidos, de lo relevante que es ir a ver el caso a caso y tener la certeza de qué es lo que ocurrió en esos niños. Porque, por ejemplo, en mi hospital tuvimos el caso bastante al inicio de la pandemia de una paciente fallecida por SARS-CoV-2, pero claro, era una paciente trasplantada de médula ósea que tenía un cuadro pulmonar previo bastante severo y que obviamente al tener la infección del COVID tuvo un desenlace bastante complejo. Bueno, que lo llevó finalmente a fallecer lamentablemente. Entonces, en esos casos tenemos que todavía, creo yo, ir a hacer un análisis bastante más acucioso para poder tener una respuesta, pero hasta el momento el asma no pareciera ser necesariamente un factor de riesgo muy relevante en los niños. Clarísimo, y nos muestra la importancia de seguir analizando toda esta información. Exacto. Sí. La próxima pregunta dice, ¿qué tiempo de latencia máximo se ha observado entre infección por SARS-CoV-2 y aparición del síndrome inflamatorio sistémico? También es una excelente pregunta, porque lo que vemos es que puede haber, ¿no es cierto?, esta latencia, que en general tiende a ser más o menos, si uno toma la serie completa, porque claro, aquí hay casos y casos, ¿no es cierto? Pero si uno toma una serie completa, en general, el desfase de tiempo de esa latencia corresponde más o menos a 4 semanas o a un periodo de un mes. ¿Ya? Esa promedio va a tener las desviaciones hacia más y menos como corresponde, ¿no es cierto?, a cualquier promedio. Nosotros en la serie de los casos en Chile se ha visto que hay niños que tenían pocos días de síntomas y que llegaron con PCR positivas, o sea, más bien pareciera ser un cuadro en el contexto de una infección aguda y que se manifestó clínicamente como un PIMS, vale decir, con 2 o 3 días de síntomas. Y por otro lado tenemos niños que pudieron tener, ¿no es cierto?, hasta 5 o 6 semanas, ese yo creo que fue el caso máximo observado, de latencia desde que tuvieron ya sea el contacto, ¿no es cierto?, o habían tenido la PCR positiva antes, a la posterior aparición del PIMS. Pero en promedio, como para que darse una idea, son 4 semanas más o menos con esos rangos que acabo de comentar. Excelente. Y siguiendo con PIMS, la siguiente pregunta, y aparentemente la última, dice, en niños con PIMS, ¿cuál es la oportunidad para iniciar el tratamiento con inmunoglobulinas? ¿Es inmediato? Bueno, ¿es espera? Sí, excelente pregunta. Yo creo que entendiéndola, en realidad estamos tratando de empezar a entenderla con la evidencia que tenemos del PIMS, nos falta mucho todavía por aprender, y de hecho nuestro tratamiento, como digo, es bien empírico y es extrapolado básicamente del Kawasaki, pero primero seleccionando bien al paciente, viendo que realmente cumple los criterios de PIMS. Si en ese paciente pedimos los exámenes y en ese paciente que tiene la historia clínica, entonces ya tiene los exámenes, cumple la definición, estamos frente a un caso real de PIMS, en ese caso la recomendación es utilizar el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa lo antes posible, porque sabemos que hay un porcentaje muy importante, hasta el 80% de los niños, que va a desarrollar ya sea un shock o necesidad de drogas vasoactivas o necesidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Por eso es tan importante la sospecha precoz para instaurar el tratamiento, si es que se configura de una buena manera, lo más precoz posible. Y en ese caso usamos inmunoglobulina intravenosa, dosis de 2 gramos por kilo, a pasar en unas 12 horas, ¿no es cierto?, obviamente en un paciente hospitalizado y monitorizado lo antes posible. Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada, fue un placer escucharte y esperemos próximamente y en un futuro no muy lejano poder volvernos a encontrar personalmente con todos los amigos de Chile. Muchísimas gracias. No. De todas maneras, muchísimas gracias, Mónica. Un
lujo poder estar con ustedes y claro, ya nos podremos ver presencialmente o virtualmente o ambas, digamos, pero para seguir compartiendo nuestras experiencias. Yo creo que es muy, muy rico esto poder aprender de lo que estamos viviendo en todos nuestros países y ojalá poder hacerlo lo mejor posible con nuestros niños. Exacto.